El Imperio de Maximiliano de Habsburgo. El Imperio de Maximiliano de Habsburgo, en 1864 a 1867, fue un intento de establecer un segundo imperio mexicano liderado por el archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo, quien aceptó la corona ofrecida por un grupo de conservadores mexicanos con el respaldo del emperador francés, que era Napoleón III. Este periodo es conocido como el Segundo Imperio Mexicano y surgió en el contexto de la intervención francesa en México. La intervención francesa en México. Después de que Benito Juárez suspendiera el pago de deudas externas en 1861, Francia junto a España y Gran Bretaña intervino militarmente, aunque España y Gran Bretaña se retiraron rápidamente. Francia, liderada por Napoleón III, vio la oportunidad de expandir su influencia en América y establecer un gobierno monárquico que fue aliado. La llegada de Maximiliano en 1863. Una asamblea de notables conservadores mexicanos ofreció el trono de Maximiliano, quien llegó a Veracruz en 1864 con su esposa, Carlota Amalia. Aunque fue un proclamado emperador, su gobierno enfrentó una resistencia constante por parte de las fuerzas republicanas lideradas por Benito Juárez. No moderado. Maximiliano de Habsburgo buscó implementar reformas inesperadas en el liberalismo europeo para mejorar los derechos laborales, la educación y la inclusión indígena. Esto lo distanció de sus propios partidarios conservadores. En 1866, Napoleón III retiró las tropas francesas debido a presiones internacionales y problemas económicos. Esto dejó a Maximiliano sin apoyo militar suficiente. En 1867, las fuerzas republicanas derrotaron al imperio de Maximiliano. Fue capturado en Querétaro y tras un juicio militar ejecutado el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. Legado: el Segundo Imperio Mexicano simboliza la lucha entre las ideologías conservadoras y liberales en México durante el siglo XIX. Aunque breve, este episodio marcó un intento fallido de restaurar una monarquía en el continente americano y consolidó la figura de Benito Juárez como defensor de la República. El texto sobre la República restaurada abarca el periodo de 1867 a 1876 en México, tras la derrota del Segundo Imperio y la restauración de la República bajo Benito Juárez. Algunos puntos claves son las relaciones exteriores y nacionalismo. Se enfatizó la autonomía de México, evitando dependencias diplomáticas o económicas de otras potencias. Juárez destacó que México no necesitaba reconocimiento extranjero para existir como nación independiente. Hubo una postura conciliadora hacia extranjeros residentes en México, garantizándoles igualdad de derecho y protección legal, aunque las tensiones con ciertas potencias persistieron. Inmigración y colonización. México buscó fomentar la inmigración extranjera para impulsar la economía, ofreciendo garantías legales y tierras baldías. Sin embargo, se prefirió que la colonización no afectara la soberanía del país. Hubo proyectos fallidos de colonización como el de Baja California,
donde se intentó atraer a familias estadounidenses y europeas. Convivencia con indígenas. Se discutieron las tensiones con comunidades indígenas y su integración. Algunos promovieron políticas de mestizaje o educación para incorporarlos al desarrollo nacional. Conflictos religiosos. Surgieron tensiones entre el catolicismo tradicional y la introducción del protestantismo, apoyando por algunos sectores liberales. Hubo enfrentamientos violentos contra protestantes en diversas regiones. Interacciones con Estados Unidos. Se dio un enfoque en relaciones pacíficas y en la atracción de capital estadounidense, fomentando inversiones en infraestructura como ferrocarriles. A la vez hubo conflictos relacionados con incursiones de indígenas apaches y mayas, afectando la frontera de Norte y Belice. Economía y sociedad. Pese a las aspiraciones modernizadoras, la economía mexicana seguía siendo precaria. La agricultura y la minería no alcanzaban su potencial debido a problemas de infraestructura y seguridad. Este periodo marcó un intento por estabilizar y modernizar al país, pero enfrentó múltiples retos en su camino hacia la consolidación del Estado-nación. El porfiriato, periodo de gobierno de Porfirio Díaz en México, comenzó con su ascenso al poder tras la Revolución de Tuxtepec en 1876, cuando derrocó al presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Durante su mandato, Díaz promovió el progreso económico, modernizando la infraestructura del país, impulsando la construcción de ferrocarriles y desarrollando la industria y la minería. Sin embargo, este crecimiento económico benefició principalmente a los sectores privilegiados, mientras que la mayoría de la población, especialmente los campesinos, sufrió explotación y pobreza. Díaz implementó reformas políticas y militares, fortaleciendo el poder del Ejecutivo y estableciendo un control autoritario sobre el país. Aunque en 1908 prometió retirarse al concluir su periodo presidencial, esta declaración fue contradicha cuando intentó postularse nuevamente. Su creciente autoritarismo y la creciente desigualdad social generaron descontento, lo que llevó al surgimiento de movimientos liberales y políticos. En 1910, la oposición se organizó, y entre el 8 y 9 de mayo de 1911, los revolucionarios tomaron Ciudad Juárez. Esto culminó con la firma de los tratados de Ciudad Juárez el 21 de mayo, donde Díaz renunció y se inició la transición del poder, marcando el fin del porfiriato y el inicio de la Revolución Mexicana. En conclusión, tanto el porfiriato como la República restaurada fueron periodos clave en la historia de México, marcados por esfuerzos por estabilizar y modernizar al país. Durante la República restaurada se buscó consolidar la soberanía nacional, aplicar las leyes de reforma y promover la educación, aunque persistieron problemas económicos y sociales. En el porfiriato se lograron avances económicos y de infraestructura, pero la concentración del poder y la desigualdad social generaron un crecimiento descontento que culminó en la Revolución Mexicana. Ambos periodos reflejan los desafíos de construcción una nación moderna en un contexto de conflictos internos y de seguridad.